esa tarea hay una gran diferencia. Pero ahí es donde uno ve cómo la palabra de Dios cobra vida, cobra realidad, se hace práctica, porque uno ve que lo que el apóstol Pablo vivió no es algo que el Señor hizo allá en aquel tiempo, hace más de 2000 años, no, es algo que cualquiera de nosotros que acepte. Yo estaba viendo ese banner, ¿verdad?, que tienen ahí con esos 6 pasos. Exactamente eso es la etapa en la que yo estoy ya con las pocas personas que nos empiezan a llegar. Yo deseo que ellos se conviertan y capten lo que nosotros captamos y empiecen a ir a visitar, a compartir, a invitarlo a la iglesia, a salir con él, a compartir. Eso, hermanos, exactamente, ya vamos para 4 años en el mes de enero del próximo año, si el Señor permite, vamos a cumplir ya 4 años de estar en ese lugar, sobreviviendo a los 2 años de la pandemia, ¿verdad? 2020 y 2021, que por eso no los hemos invitado, no porque el hermano Silas ya quería estar allá. Le decíamos, no, hermano, espere, porque también ha estado fuerte el virus ahí. Increíblemente a nosotros no nos ha dado, así, por lo menos si nos dio a ver cómo, pero a mi hijo fue el único que le afectó. Pero de ahí la gente, pero de la iglesia, estoy hablando de la iglesia, las señoras que están ahí, tenemos unas 3 o 5 señoras fieles, ni siquiera se fueron a poner las vacunas y no se han muerto. Ahí está la gente, pónganse la mascarilla, hermano, pónganse la mascarilla. Ay, yo no aguanto esto, hermano. Increíble eso. En medio del montón de niños, porque esa es una de las bendiciones que Dios nos ha dado, y en eso quiero enfocar. Y cuando a mí me dicen, hermano, ¿cuántos tiene? ¿Cuántos aceptaron? ¿Cuántos están discipulados? ¿Cuántos hogares tiene? Yo les digo, miren, yo les puedo dar números, les puedo decir, mire, tuvimos 20 conversiones, tuvimos 30 conversiones, pero la mayoría con la que nosotros estamos trabajando son niños y adolescentes. Adultos, entre los que más podemos, quizás hemos llegado a 20. Y de esos 20 ya uno que se queda, uno que no llega, uno que por trabajo y todo qué. Pero los hipotes, hermanos, ¿se acuerdan del día del huracán? Eso hace poquito, ¿verdad? ¿Cuántos vinieron a la iglesia ese domingo que iba a entrar el huracán? ¿Cuántos? Miren, hermano, ¿todos vinieron? Un milagro, se hace un milagro. Las iglesias de allá no. La gente no, pues sí, como miraban, ahí viene el huracán. Nosotros dijimos, bueno, somos 6, hermanos, somos 6, el equipo de 6 personas. Ahorita a veces llegan otros 5 hermanos a ayudarnos, 10, 11, le hacemos frente a eso. Dijimos, miren, hermanos, no vamos a hacer porque es escuela dominical, hay que ir a traer niños, hay que movilizarse, todo esto, y el huracán va a llegar. No, vamos. Otra vez, el Señor. Uno tiene y empieza a ver que no es lo que uno dice, porque uno dice, no, hermano, no podemos porque hay huracán y nos quedamos aquí. Aquí vamos a honrar al Señor, aquí lo vamos a glorificar, como en el arca, ¿verdad? Aquí vamos a estar esperando que venga el juicio. No, nosotros vivimos en Santa Ana, no vivimos en el Congo, viajamos por Calle Vieja, los que conocen, viajamos ahí. Y entonces dijimos, no, vamos, hermanos, vamos, y si llegan algunos adultos lo hacemos ahí. Y bueno, llegamos ese día y dijimos, bueno, aquí no se ve que vaya a llover tan rápido, está oscuro, pero no, hermano, vamos a ver si van a venir algunos. Miren, hermanos, nosotros comenzamos también a las 10. A las 10 el montón de niños y muchachos así, con sus chumpas, para el culto, para la escuela dominical. Hubimos casi 40 ese domingo que estaba ahí. Por eso les digo, es un reto. ¿Por qué? Porque la prioridad del Señor son las personas. Las personas, hermanos. Miremos un poquito lo que le pasó a Pablo. Él ya había sido llamado, comisionado por el Señor, ya estaba en su
en sus viajes misioneros, él ya había recorrido algunas partes con los hermanos, ayudándoles, con Bernabé y ahora con Silas, y ya llevaban a Timoteo, y ellos tenían gran visión, decían vamos aquí, vamos allá, pero llegó un momento, un punto muy especial, donde dice que el Espíritu Santo le prohibió ingresar a regiones de Asia o Bitinia, como aparece ahí. Y eso uno lo reconoce y tiene que entender de que a veces no será ni como nosotros decimos, ni como otros dicen. Porque otras personas que a veces ni hacen el trabajo dicen, mire, así hagan. Miren, allá deberían de ir, ¿verdad? Allá tendrían que estar. Cuando usted ve que la obra de Dios no puede manejarse de esa manera. Planes puede hacer uno, puede hacer estrategias y todo, pero al fin de cuentas, lo único que nos hará glorificar a Dios será depender de la dirección del Señor. Porque a veces no podemos ir a meter donde el Señor no quiere. Algunos dicen, mire, es que iban a matar a Pablo, quizás allá se le iban a matar, allá en el otro lado quizás, sí, cualquier cosa pudo haber pasado, pero el asunto es que no era ni el tiempo, ni el momento, ni era Pablo el que el Señor iba a usar en ese momento. Eso, hermanos, es algo que uno aprende y es algo de la vivencia que usted va a encontrar al dar testimonio. Por eso, el hecho de que ustedes sean una iglesia que se preocupa por el evangelismo, que se preocupa por ir, aprécielo. Ponga en alto ese corazón que Dios les ha dado, porque el corazón del Señor está en eso. Cuando oímos y dicen los hermanos, miren, vamos a tal lugar, vamos a hacer este trabajo. Yo me sorprendía cuando oía que los hermanos decían, miren, estamos yendo a La Cañada, allá adelante de San Jerónimo y todo eso, porque yo trabajé todos esos sectores y nosotros sabemos lo que significa ahí, y los mismos hermanos de esas iglesias no tienen ni deseo ni están pensando en ir ahí. Todo el mundo está pensando solo en su local pequeño. Nadie está pensando, no, dice ahí no quieren, ahí no es nadie. Yo dije, mira, hermano, sí la estaba yendo a La Cañada, ¿verdad? Increíble eso. Nosotros, hermanos, debemos deleitarnos, voy a decir deleitarnos, porque si uno no lo toma de esa manera, no va a poder ver, participar de la preciosa obra del Señor. Como usted ve aquí, y tristemente, la obra del Señor se hace por personas comprometidas. A veces personas en las peores desventajas. ¿Con cuántos carros iba el apóstol Pablo a predicar a esos lugares? Nada, en caites iba el pobre hermano. Como él dijo muchas veces, con hambre, con peligros. Y casi siempre, como continúa después de esto, los lugares donde llegaban eran lugares difíciles, donde había oposición. Y lo primero que ellos encontraban era el rechazo de, no solo era de los seguidores de Satanás, sino que de los religiosos también. Y por eso, cuando uno entiende lo que dice aquí, como termina, dice, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. No hay poder más grande, no hay motivación más grande, no hay fundamento más grande al hacer la obra de Dios que el hecho de tener la certeza de que Dios nos ha enviado a ese lugar. No hay cosa que lo haga uno prevalecer, pase lo que pase. Enfermedades. Nosotros, y por eso les aprecio mucho, hermanos. No todos saben esto, pero nosotros, nosotros sabemos el día que declararon la alerta roja por la pandemia, ahí andábamos evangelizando con el hermano Silas y los hermanos, ¿verdad? Ahí me empezaron a caer los mensajes en el teléfono, alerta roja, todo el mundo a encerrar. Nosotros allá estábamos
Yo le dije, hermano, si le regresemos, no pues, porque ya esto está. ¿Qué estábamos haciendo? La obra del Señor. ¿Qué seguimos haciendo nosotros? La obra del Señor. 6 meses cerrado el lugar, nosotros alquilando, hermanos. Solo la mano de Dios. Y decían, no, no le paguen a los que alquilan. ¿Cuál? Páguenle menos, peor todavía, ¿verdad? Dios, el Señor, sabía y sabe hasta este momento cuál es su intención con aquellas personas. ¿Cómo se le confirmó a Pablo el lugar hacia dónde debía ir? Dice que tuvo una visión de noche, posiblemente un sueño. Nosotros no somos la gente que dependemos de sueños, pero no dude usted que el Señor siempre tiene forma de mostrarnos su voluntad agradable y perfecta. ¿Y qué vio Pablo en la visión? Un hombre que se le apareció y que se le presentó y le dijo, le rogó, pasa a Macedonia y ayúdanos. No hay cosa que quebrante más el corazón de una persona que esté interesada en la salvación de las almas, que alguien del lugar le diga, mire, aquí necesitamos de eso. Aquí necesitamos ese evangelio que usted predica. Aquí necesitamos su ayuda. Porque, bueno, si fuéramos carpinteros, si fuéramos médicos, nos dice, bueno, lo que necesitan es que se les lleve una jornada médica, si fuéramos cualquier cosa. Pero Pablo sabía que él estaba llevando y anunciando el santo evangelio del Señor. Y que Dios le mostrase que hay una necesidad. Hay personas ahí que necesitan la ayuda para encontrarse con el Dios de la salvación, a quien nosotros hemos exaltado en esta mañana a través de las alabanzas y a quien honramos también a través de la cena del Señor. No es fácil poder entender para las personas la ayuda que da el evangelio. Yo he estado allí, realmente pocas iglesias, pocos pastores se nos han hecho amigos. La mayoría de personas lo ve a uno un poco de menos, como dice uno, ¿verdad? Más porque dicen, ¿cuántos tienen? No tienen muchos. Pero los que alguna vez se han acercado dicen, no, mira, aquí no hace falta iglesias. Aquí en esta ciudad hay casi 100 iglesias en este municipio, toda la zona periférica del lago y ahí en ese municipio. 100 iglesias, para que ustedes dirían, hermano, ¿qué va a hacer ahí? Hay 100 iglesias. ¿Para que no haríamos un proyecto ahí nosotros? Hay que hacerlo donde no hay. Pero ¿qué es lo que uno ve? Ve lo que el Señor ve. De todo ese montón de iglesias que hay ahí, son iglesias sectarias, iglesias donde no se predica la sana doctrina, iglesias donde usted va a ver a criaturitas así, las niñas vestidas con un gabán hasta abajo, con su gabacha y su manto, que a algunos hasta casi les llega a las rodillas. Algunos niños que nosotros ahora llevamos a la escuela dominical, le decimos, va que a vos antes así te cargaban ahí. Sí, dice, ¿y por qué ya no? Porque la mamá o el papá ya no son evangélicos. Después que el gran extremismo, ¿verdad? El estilo los musulmanes, el gran extremismo disque evangélico, la gente termina haciendo nada. Y así uno va viendo que iglesias no sé qué, iglesias no sé cuánto, no hay. Uno ve, y por eso es muy importante, hermanos, el testimonio del creyente. Un creyente se nota. Yo les digo a los que llegan ahí, miren, hermanos, aquí puede estar lleno de evangélicos, pero usted ve en la calle, nadie le saluda. Si no lo conoce, aquí no es como en el campo, ¿verdad? Que uno, buenos días, aunque no se conozca, buenos días, mucho gusto, que le vaya bien. Y la gente dice, mire, aquí un vasito de agua. No, en ese lugar es una comunidad de tales características, tiene su propia característica. Gente que ha pisoteado el nombre del Señor, el nombre del Evangelio de Cristo. ¿Qué cosas nosotros vemos en ese ministerio?
que yo sé que ustedes las ven, que no es algo extraño. Nosotros trabajamos con niños, con jóvenes, con la primera respuesta que tuvimos la vez anterior, parece que les conté que pasamos 3 meses tratando de buscar, de hacer amistad con la comunidad, de que nos prestasen niños para la escuela dominical, que fue la punta de lanza, y la gente no lo hacía. Hasta que Dios usó una muchacha de la comunidad y ella empezó a invitar. Pero la primera comunidad en la que tuvimos respuesta nosotros se llama la comunidad de la estación, que es donde está arribita de la iglesia católica, donde está un champerío ahí, que allí estaba sentado un punto de alcohol, drogas y todo eso. Entonces, muchos de esos niños que ya tienen 3 años, casi 4 de estar con nosotros, son de los primeros frutos que tenemos ahí. Y les compartía a los hermanos, el 3 de octubre, el 2 de octubre, el primer domingo de octubre, le celebramos los primeros 15 años a una de esas criaturas de ese lugar en la iglesia. O sea, ya tuvimos nuestra primera quinceañera, decimos nosotros, que la vimos aquí, que es una niña que la mamá murió en las calles de borracha de esa comunidad. Y es un fruto para el Señor. Es la gloria de Dios para con ella. Y la obra que nosotros vemos que el Señor hace con esas personas, toda la familia de esa chica, los días miércoles, ahí vean, aquí hermanos, pero los miércoles ya estamos llegando a 25, lo que para nosotros sería como el culto de oración o de enseñanza. Toda la familia de esa niña van al culto allí. Los padres presos, tenemos muchos niños. ¿Y tu papá? Es en la cárcel. ¿Y con quién vivís? Con mi abuelita. Otros niños con los padrastros, ¿verdad? A veces en alguna actividad llegan algunos señores ahí de visita, ¿verdad? Algunos son policías, gente ahí que llega con los hijos y dice, mire, este es su hijo. No, dice, mi hijo es este. Y a veces van hasta con 3, uno de uno, otro de otro, y solo uno es de la verdadera pareja. Si uno ve las criaturas, dice, de verdad que es una realidad solo en ese muestreo que tenemos nosotros ahí, ¿verdad? Aparte de tantas historias, hermanos, que nosotros podemos compartir. Lo que Pablo vio en aquella ocasión es la visión que nosotros debemos tener de cualquier, puede ser una colonia, puede ser un cantón, puede ser la misma ciudad. Usted sabe, aquí donde están ustedes trabajando, uno debe saber que a veces las personas literalmente, usted dice, fíjense, nadie me ha venido a pedir ayuda, por eso no he ido. Yo, mi trabajo, mi casa, todo eso, me voy de paseo y estoy bien con el Señor. Nadie me ha pedido ayuda. Bueno, aquí ve usted cómo si el Señor nos está mostrando que aquellos que no conocen o no se han entregado al Señor Jesucristo, o a veces, hermanos, porque nosotros en el camino hemos tenido que ir redefiniendo la palabra inconverso o no creyente, porque normalmente, bueno, nosotros venimos de la misión, ¿verdad? Y sabemos, hay un patrón. Dice, ¿quién es el inconverso? Aquel que nunca ha ido a una iglesia, nunca ha aceptado a Cristo y va por primera vez. Para nosotros es el inconverso. Pero nos damos cuenta nosotros en que nuestra sociedad en la que estamos ahora hay otro tipo de inconverso, incrédulo. Es gente que ha estado en la iglesia, son hijos a veces, hombres, mujeres que han estado dentro de las iglesias, pero que nunca han conocido al Señor. Y dice, no, fíjate, yo iba a tal iglesia, hasta me bautizaron, fíjese. Mire, nosotros hemos tenido, gracias al Señor, gente que ha ido a los mormones, porque uno bien le siente increíblemente una persona que visite una secta, un grupo de esos, cuando llega a la iglesia, uno ve y siente lo afectado espiritualmente que está esa persona. Y yo decía, tiene un no sé qué, un hombre callado ahí,
Entonces, y un día platicando con él, ahí le digo, mire, usted aceptó, ha ido a alguna iglesia. Sí, me dijo, con mi esposa íbamos a veces a tal iglesia, ella va, pero yo no, a mí me gusta ir a las iglesias y todo eso, pero antes iba a una, y ahí iba toda mi familia. De veras, ¿y dónde está esa iglesia? En tal lugar. ¿Donde los mormones? Sí, donde los mormones, allí vamos nosotros. Dice, bueno, no necesariamente es una iglesia, pero la gente hasta con Biblia le llega a uno. Entonces, eso de la necesidad de las personas es algo que Dios conoce, Dios la ve, y puede ser un médico, puede ser un borracho, puede ser un policía, puede ser un militar, puede ser un negociante. Nuestra comunidad en la que estamos ahí es una comunidad de negocio. Ahí todo es dinero. Ahí es increíble los negocios y todo eso. Y nosotros, de hecho, estamos orando ya por el terreno, hermanos. Esa es la petición que traemos, ¿verdad? Y que tenemos ya. Decimos, Señor, tarde o temprano, allí eso es muy comercial. Entonces necesitamos que el Señor nos provea eso. Pero ¿qué pasa? Y ahí eso es carísimo. Eso es un terrenito chiquito, es carísimo ahí, porque la gente anda encima. Y mucha de esa gente, ¿qué hace? Cultos. Mire que vamos a terminar el año, hubieron muchas ventas, no fue bien, hagamos un culto. Ya van los hermanos, ¿verdad? En el culto y todo eso. Pero ¿ha aceptado a Cristo esa persona? ¿Ha comprometido su vida con el Señor? No. Entonces nos dice, mire usted evangélico, no, fíjese que a mí eso de ir a la iglesia no es para mí, pero sí me gusta, sé que Dios me bendice, viera cómo me ayuda. Pues sí, pero no es cristiano, evangélico. Eso, hablando de la necesidad que el Señor muestra, es algo que uno va viendo en el campo, en el trabajo de la obra, en este caso, esa comunidad donde el Señor está. Y se los comparto así para que usted logre percibir la necesidad que hay a su alrededor. Porque uno dice, que él va a la iglesia, vaya, no le digo nada. Aquella persona dice, no, porque a veces la gente dice, viera cómo Dios me bendice, cómo me bendice. Uno dice, bueno, pues ya aceptó a Cristo. No, hermanos, no. Y una persona dice, mire, Dios le bendiga, Dios le bendiga, mucho gusto. Ya aceptó usted al Señor. Sí, yo antes iba a una iglesia. De veras, ¿cuál iglesia? La iglesia, esta del hermano Navas, ¿cómo se llama? El camino, hasta San Salvador iba, sí, que yo viví, que no es que, pero aceptó, sí, yo acepté, pero ¿cuántos años? Como 20 años. No, hombre, no es nada. Nunca ha sido nada, solo está apantallando. No hay una salvación para esa persona. Entonces uno se queda ahí, ¿verdad? Que a veces ni los folletos nos pegan, pues. Porque dice, no, fíjate, yo ya bastantes veces hice la oración. Ya oran por mí, yo acepté. Y el otro punto, que es la parte del espiritismo. Eso es algo que nosotros lo hemos visto allí combatiendo cuerpo a cuerpo. Hay una fuerte corriente del catolicismo romano, es fuerte, es una iglesia muy organizada, que tiene mucha fuerza, que es una por las que yo estoy orando, que Dios desbarate ese poderío que hay ahí, que abarca desde Coatepeque, el Congo y Ciudad Arce. Es fuertísimo. En Ciudad Arce sí se escucha que hay iglesias algo fuertes. En Coatepeque no, en el mero pueblo, ¿verdad? No en el lago, sino en el pueblo de Coatepeque. Ahí hay un triángulo ahí, pero fortísimo, de esa religión que hay. Y sabemos que muchas personas están atrapados en eso. Y es fuerte. Y las iglesias evangélicas, hermanos, yo les digo, no sé, no conozco todos, pero no sabemos que haya una iglesia evangélica que logre congregar por lo menos en esa ciudad siquiera 300 creyentes. Que en otro lugar, pues eso, porque ahí son miles de personas, hablemos de unas 20,000, 25,000 personas, no lo hay. Sí sabemos que hay
hermanos que vienen a iglesias que son grandes, pero allí en ese lugar no. Mientras que la religiosidad es fuertísimo eso. Allí decimos nosotros, rebalsa eso. Y eso hace que nosotros vayamos tomando más, como diría, más dirección hacia en cuanto el mensaje que tenemos que dar nosotros. Porque mucho del ministerio primario que nosotros hicimos estos años anteriores iba enfocado y nos topamos con esa gente, ¿verdad? Que, no, somos evangélicos aquí, pero que puedan ir los niños. Somos evangélicos, nosotros tenemos nuestra iglesia. O hay gente que decía, no, aquí no, por la influencia del el tipo de profecía que dicen, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se manifiesta el espiritismo ahí? A través de esas personas. Los hechiceros y todo eso no se llaman hechiceros ahí se llaman profetas y hablan en nombre de Dios. Nosotros tenemos temor de hablar en nombre de Dios, pero ellos hablan y dicen, no, así dice, aquí te manda el santo. Y dice la gente, fíjese que hice tal cosa porque el santo mandó. Y es una cadena. De tal manera que yo, por ejemplo, en el programa de la semana, que es una lucha, ¿verdad?, que tenemos como campo, levantar, tratamos de hacer 4 reuniones y 2 cultos fuertes, domingo y miércoles, por lo menos. Yo estoy enseñando la palabra de Dios, literalmente, libros de la Biblia. El día domingo estamos hablando de los temas del cielo. Le estamos sembrando a esa niñez, a esa adolescencia que Dios nos ha dado, y algunos jóvenes que llegan, le estamos mostrando que ellos deben pensar en el reino de Dios, porque la única respuesta al materialismo eso es. Porque la gente dice, no, mire, yo tengo todo, galán, ¿verdad? Tengo dinero, muy bien, pero ¿y el cielo? Si usted no siembra, no invierte, no vive para el reino de Dios, allá no va a tener nada. No, ni siquiera va a poder llegar. Entonces eso, y los días martes estudiamos los profetas menores. Yo les hablo de los verdaderos profetas del Señor, Oseas, Joel, Amós. Yo les digo, miren, estos profetas no quedaban bien con nadie. Todo el mundo los aborrecía, los perseguía y todo eso, porque dar el mensaje de Dios no obtiene uno ganancia de eso. Y mucha gente sabemos ahí, nosotros que de eso vive. Y también les enseñamos de los hechos. Yo les digo, miren, la iglesia no fue fundada por instituciones, fue formada por el Espíritu de Dios, por siervos de Dios, que es algo que a nosotros se nos olvida conforme el tiempo va pasando. Cuando uno conoce la historia de las iglesias, muchas de nuestras iglesias, cómo se levantaron las iglesias en los pueblos, uno sabe que hubieron hombres. Por ejemplo, a mí me contaban los hermanos ahí en Huayúa cómo se levantó la obra en Santo Domingo de Guzmán. Me contaban los hermanos, allí fue uno de los lugares donde llegó el hermano Roberto H. Bender y Alejandro Roy Magnot, a esos lugares todavía. Una misionera que se llamaba Genoveva Hip, que era gringa, dicen ellos, y tenía una bicicleta de aquellas antiguas que tenía una gran rueda grande y una chiquita. Y la misionera le ponía la bandera de Estados Unidos y andaba ahí apantallante en toda la ciudad, la mujer, y se presentaban así ellos. Entonces los hermanos me decían, mire, de aquí de Huayúa a pie, con candiles, el grupito de creyentes fieles a pie, bajando, porque Santo Domingo queda como en una bajada de Huayúa, es hacia abajo. Y aquí viajábamos. Y ya las mujeres con su bolsa, ahí llevaban tortillas, llevaban queso, llevaban lo que podían, porque sabían que ese viaje se iban en la tarde, y después de estar allá en Santo Domingo, donde cuando oían los indígenas y la gente que estaban cantando los evangélicos, ¿verdad?, ya les habían dicho que era algo malo, agarraban a pedradas la casa donde estaba. Ahí estaban, pero ahí estaban los hermanos cantando, alabando a Dios. Y me contaba la hermana, que por cierto murió hoy en la pandemia, me decía, mire,
y los hermanos no creen que llegaban y decían, bueno, venimos cansados, solo canten 3 coritos y prediquen y nos regresamos, oigan, porque nada. No, hermano, me decía, el culto ahí es las 8 de la noche y ya, hoy sí, vámonos. A veces comenzando a las 5 con candiles, hermano, por todo eso. Veníamos llegando a la casa, decía, 12 de la noche, 1 de la mañana, y a veces las hermanas con sus niños chineados y otros a pie, y eso era en verano, en invierno era otra cosa. ¿No cree usted que el corazón de uno se compunge al oír cómo la obra de Dios ha costado? ¿Verdad que sí? Si nosotros decimos, voy a agarrar el bus, ¿verdad, hermano? Todavía vengo muy apretado en el bus, ya no voy a ir a la iglesia. A veces son los pretextos, muy caro el taxi, dice, es muy lejos, me queda, hermano, mucho me voy a solear. Hermanos, la obra de Dios, ni ahora, porque yo sé que usted también paga un precio, pero ni ahora, ni antes mucho menos, ha sido fácil. Pero la certeza, dijimos, de saber que el Señor nos llama para que hagamos su santa obra. Y eso es lo que nosotros hemos aceptado el reto en aquel lugar que se llama el Congo, y donde vemos cómo el adversario ha pasado gente, a veces en la calle ahí. Uno de los últimos hombres que pasó ahí me dijo, mira, yo soy el diablo y por vos vengo, que mi esposa le tocó que salir y casi ponerse en medio de los dos, porque ella pensó que yo le iba a reempujar o algo, porque así me habló el hombre, y un hombre que andaba vendiendo, de esos que venden quesadillas, y así de la nada, pues, como que para decir uno es amigo o es enemigo. No, así se paró el hombre a decir, endemoniado, pero vendedor ahí. Desde esa vez no lo hemos vuelto a ver al hombre. Pero uno sabe, eso que nosotros hacemos, le estamos haciendo la resistencia a la obra. Por eso es que prevalecer, permanecer en esos lugares es el secreto. Nosotros sabemos de muchas obras que iniciaron, los pastores se quedaron solos, ellos se desanimaron, se desalentaron, se cerraron las iglesias. A veces hasta con locales ya. ¿Cuántos locales, cuántos lugares hay donde dicen, mire, si aquí empezó bonito, viera cómo había gente, pero la persona que tuvo la visión o se enfermó, o se murió, o se fue para Estados Unidos, o le pasó tal problema y la obra ya no pudo? Ese es el trabajo del adversario. Pero nosotros tenemos ahí grandes cosas que Dios hace. Quiero, ya el tiempo avanzado, solo quiero leer así rápido lo que continúa de Hechos ahí, después del versículo el 10, el 11. Dice, zarpamos pues, como oímos que el Señor nos mandaba, vamos a ver qué van a encontrar en Macedonia. Vinimos rumbo directo a Samotracia, al día siguiente a Neápolis, de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Se sabe que ese lugar era como un lugar donde había muchos militares, ese lugar. Y también dice, había una colonia, a eso se refiere. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que ahí se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que os anuncian el camino de salvación. Esto hacían por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora.
Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y ahí continúa. ¿En qué vino a parar? Que los azotaron y los metieron a la cárcel. Ahí metieron a los hermanos. Ese es el trabajo de la obra del Señor. Hay alegría, ¿verdad? ¿Quién se convirtió? Se convirtió, dice, Lidia. Y se bautizó, y su casa, y bienvenido, vénganse. Los atendió, los ministró. Y ellos comenzaron a hacer la obra. Pero ¿quién apareció ahí en medio de eso? La mujer con el espíritu de adivinación. Son esas gentes que ya cuando uno va a ciertos lugares se manifiestan, aparecen ahí. Y una de las tantas cosas que nosotros hemos visto ahí, un hombre que es el que hace la limpieza en la iglesia católica de ahí, ya le dije que estamos orando por ese poderío que está ahí, y un hombre, es una historia larga cómo nos conocimos con ese hombre, pero él se hizo muy amigo. Incluso cuando nos trasladamos del local, él fue el único que fue a ayudarme a pasar las cosas. Y yo un poco le había cachado de que él ahí trabaja en ese lugar. Entonces ese hombre me dijo: mire, me dijo, yo conozco al suegro de mi hija. Él iba a una iglesia y en la pandemia la iglesia no lo visitó. ¿Por qué no vamos a verlo? El que hace la limpieza ahí. Amigo, pues. Vamos, le dije, lléveme. Y fuimos, ¿verdad? Y ahí la muchacha bien contenta, la hija de él y el suegro, sí, un hermano, un anciano de una misión de ahí. Y lo empezamos a animar y después conocí a la hija de él que está ahí, la muchacha también, ella sí nunca había aceptado al Señor, y otra muchacha, hija del hermano. Total que ese hombre nos ha llevado una familia para el campo misionero. El año pasado bautizamos 2 personas, una no permaneció, pero la otra que estaba bautizando precisamente en noviembre era la hija de este hombre. La muchacha, muy especial, muy educada, una creyente en Cristo Jesús. ¿Quién llevó a esa familia? Aquel, el que hace ahí. Yo le digo, mire, y no cree que no le van a decir nada ahí, porque bien, me dijo, ya me vieron aquí, pero mi otro hijo está yendo a las asambleas de Dios. Así que allí voy a él, y los días miércoles nos visitan nosotros ahí al culto. Pasan cosas sorprendentes que el Señor hace y que nos deja a nosotros maravillados. Tenemos un amigo ahí que alguien me lo presentó y dijo: mire, él es amigo mío, y le he contado que ahí está usted en la iglesia, un peluquero, algo chupín el peluquero, ¿verdad? Pero un día aparece ahí, él tiene una niña que ahí se dejó con la familia, y esa niña ahí él ha conseguido, ¿verdad? Alguna mujer se la dio porque él nos respaldó, y aparece con una niña. Mire, me dice, va a venir una hermana de por ahí, que fíjese que por ahí andaba. Yo le dije: mire, ¿por qué no va a la iglesia ahí donde los hermanos? Pues, ¿verdad? Está bueno, le dije yo, aquí recibimos con los brazos abiertos al que venga, como sea. Como ya sé yo, ¿verdad? Que de esos que digan que van de iglesias, ya sabe uno que puede ser. Cabal, a los 10 llega una señora ahí, y venga, bienvenida, y ya, ahí está la mujer, con nosotros. El peluquero, él la aceptó y todo eso, pero no cuaja el hombre, ¿verdad? No logra dar. Pero nos ha llevado a su hija y nos llevó a esa otra pobre mujer que andaba por ahí. Y ahí está la persona integrada en la obra del Señor. Entonces, ¿obra el Señor o no obra? Si a veces uno quiere ser el fuerte, ¿va? Yo quisiera que cuando predico, de hecho yo no soy evangelista ni tengo el don, porque uno ve la diferencia, pues uno dice: vengan, que aceptaron unos 10, unos 15, no funciona así. Tal vez en algún momento puede pasar eso, pero
Uno ve cuando es la obra del Señor, la gloria se la lleva Él. Él hace las cosas así. ¿Quién es el que va a aceptar aquí después de Lidia? Los metieron a la cárcel, dice, todos heridos, todos llagados. Pero en la noche, igual que un día de estos, ¿verdad? Un gran terremoto. ¿Para quién era la salvación? Para el carcelero. Que uno dice, miren, esos que cuidan las cárceles. Sí, pues si uno no sabe a quién Dios iba a salvar. Dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y ser salvo tú y tu casa. La obra del Señor, hermanos, entonces que nosotros hasta el día de hoy vemos en aquel lugar y les agradezco, como decía al inicio, que están ahí con nosotros. Vemos esas cosas en honor a la palabra de Dios. Yo, como conocemos la palabra de Dios, ¿verdad? Yo digo, este es el cumplimiento de la palabra de Dios. Tanto cuando la gente nos aborrece, cuando hay oposición, cuando nos enfermamos, hermanos, que eso es algo que uno no cuenta, ¿verdad? Pero ahí todos nos hemos enfermado, todos, enfermedades, pero no, la pandemia no, pero otras enfermedades. Las hermanas que ayudan, todas enfermas de los pies. Yo les digo, aquí ustedes de verdad que llevan el Oscar, que es polón, que no sé qué, hermano, las rodillas, son las que van a buscar la gente, imaginen cómo es la cosa. Pasan tiempo. A mi esposa hasta una llaga, así como una manchita que le picaba aquí, bien raro eso, y meses y ella se había afligido y todo eso, y decía, no, ya va a estar esto, va a pasar. Y otros hermanos que llegan por ahí, ¿verdad? Me dicen un día, fíjese que no vino mi esposa, me dice, porque está enfermo de las rodillas. Ay, eso ya lo sabía. Yo le dije, aquí, ¿quién no se ha enfermado de las rodillas? Más que todas las mujeres, ¿verdad? Es la obra del Señor. Y yo, como decimos, lo vemos y cuando lo comparamos con la palabra de Dios, uno dice, de verdad, la palabra de Dios es viva. No tiene que ver ni siquiera con nuestra propia astucia o nuestra propia capacidad. Y nosotros vemos la mano poderosa del Señor. Finalizo, hermanos, solo recordándoles lo que el Señor le dijo a Pedro cuando lo confirmó allá al final del Evangelio de San Juan, porque Pedro lo había negado. Y el Señor, después que les dio la pesca, se llevó a Pedro. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? ¿Me amas más que estos? Le dijo. Sí, dijo Pedro, sabes que te amo. Una vez. ¿Me amas, Pedro? Sí, Señor, te amo. ¿Qué le dijo el Señor? Apacienta mis ovejas. ¿Qué le dijo el Señor? Apacienta mis corderos. El mayor o la mayor expresión de amor al Señor que nosotros podemos darle es apacentar sus ovejas, apacentar sus corderos. Mire usted a su alrededor, Dios va a poner personas, tiene personas. Quizás es alguien de su casa que usted no lo invita a la iglesia. Usted ya tiró la toalla, pero piense, a lo mejor el Señor está diciendo, haga algo más. Por eso le decía, ese lema que ustedes tienen ahí está exactamente, y por eso sabemos que son una iglesia que tiene la visión de la obra del Señor. Capte eso, porque la necesidad de las personas, a veces ellos no la van a decir, pero la tienen. Su alma necesita. ¿Y quién podrá hacer ese trabajo? Solo nosotros. ¿O no se fortalece cuando usted viene a la iglesia? ¿No se va fortalecido usted? Vaya, entonces esto que nos ayude a poder mostrarle, porque esto no lo tuvieron los que fueron al concierto anoche allá en el estado de Cucatlán. ¿Cree usted que lo recibieron ellos? Fueron a pagar allá como no sé cuántos, $50, $100. Ahí estábamos viendo las noticias, ¿verdad? Y la gente, no, ¿qué pudo hacer ese infeliz, vamos a decir, por ellos? Nada, aunque hayan gritado y hayan dicho, pero lo que nosotros hacemos esta mañana sí puede ser de bendición a los demás. Oramos a Dios. Esta mañana, Señor, te honramos, te exaltamos en esta iglesia, Señor amada, Getsemaní, con su pastor, nuestro hermano Silas, su familia, su equipo de trabajo.
Señor, gracias por la visión, gracias por el corazón que tú has dado, Señor, a mi hermano. Y gracias también, oh Dios, por poder compartir ese trabajo. Gracias por mis hermanos que han ido, que han estado con nosotros, y porque no dudamos que en estos años venideros, si tú tardas en venir, Señor, quizá todavía nos permitirá ver cosas grandes. Te pedimos vida, te pedimos ánimo, Señor, te pedimos la fortaleza de tu Espíritu Santo para hacer ese trabajo. Y que lo que hemos entendido, que lo que tú nos has enseñado, que la base que tú has establecido en nuestro corazón por medio de tu Espíritu Santo, no se muevan. Ayúdanos, Señor, a ser fieles creyentes y a ver tu gloria. Ese es nuestro anhelo, Señor, y que así pues tu gracia siga derramándose en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Que el Señor me le bendiga, hermanos. Ha sido un privilegio. Damos gracias a Dios por la palabra del Señor. Yo creo que el hermano ha expresado de una forma muy clara, muy sencilla, y muchas veces dentro de los ministerios, dentro del trabajo que uno pueda querer realizar, pone tantas cosas, el programa, y yo lo digo porque con los jóvenes lo vemos muchas veces de lo que vamos a hacer, y apartar una tarde para acompañar a los hermanos, para evangelizar. Siento que si lo ponemos en balanza con un programa, con todo lo que uno puede hacer, en esa sencillez realmente el Señor se glorifica. Y yo creo que tanto afán muchas veces nos hace no hacer lo que tenemos que hacer, y después se convierte en excusa para no hacer lo que tenemos que hacer porque estamos cansados. Y yo creo que debemos de cambiar muchas cosas. Algo que mencionaba el hermano es que hay una gran lucha por la verdad, donde hay 100 iglesias que puedan decir mentiras, pero una puede venir a refrescar la sed que necesitan escuchar muchos hermanos o muchas personas. Y un versículo dice, el 31 de Juan 8, dijo entonces Jesús a los judíos, bueno, me voy a adelantar un poquito, fue donde Él le dijo que conoceréis la verdad y la verdad les hará libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneceréis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Creo que esta parte de la verdad hoy se lucha mucho sobre qué es la verdad, y la palabra nos da realmente un camino seguro para poder dirigirnos a Dios. Voy a invitar a nuestro hermano Silas que pueda pasar. Vamos a tener también el tiempo de Santa Cena. Bueno que ya escuchamos la palabra y debemos de ir más conscientes de lo que el Señor quiere que hagamos. Cuando se predica o se enseña la palabra, lo que queremos es que aprendamos. Y aprender significa poner en práctica lo que oímos. Hacerlo, ¿verdad? Así que estaremos pendientes de lo que el Señor va a estar haciendo ahí en el Congo, y por qué no decirlo, también nosotros hay que unirnos en oración y acción. Podemos ir, estamos iniciando el verano y podemos ir a trabajar con nuestro hermano allá, ¿verdad? Lo podemos hacer. Les voy a pedir que se pongan de pie. Ya tuvimos bastante sentaditos. Busquen su himnario. Un precioso himno, 382. Mi corazón o examina hoy. Si no, pues ahí va a estar. Y va a estar en la pantalla. 382. Vamos a hacer un examen. Vamos a examinarnos. Cada uno va a examinarse en ese momento cómo está delante de Dios y entre nosotros. Cantamos este precioso himno.
mi corazón, oh examina hoy mis pensamientos, prueba, oh Señor, ves si en mí perversidades hay, por sendas rectas guíame por tu amor. Límpiame, Dios, de toda mi maldad. Aviva hoy mi errante corazón. Quiero andar contigo en santidad. Llena mi vida de tu bendición. Llegamos al mes de noviembre. Llegamos al mes de noviembre y todo es la misericordia de Dios. ¿Por qué tenemos vida? Por la misericordia de Dios. ¿Por qué está usted ahí de pie? Por la misericordia de Dios. Todo se lo debemos al Señor. Y celebrar la Santa Cena es un recordatorio de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Dándole gracias al Señor porque Él murió para darnos vida. Y eso hacemos en la Santa Cena. Es darle gracias al Señor. Recordar la obra grande y perfecta que Él hizo en la cruz. Que nadie más lo podía hacer. Solo Él. Y Él se dispuso. Así que esto es lo que hacemos cuando celebramos la Santa Cena. Y qué bueno es que llegamos a esta fecha. Un mes se hizo y ahora pues también lo estamos haciendo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Mira lo que dice primera, vamos a poner ahí en la pantalla. Primera de Corintios capítulo 11, versículos 27 en adelante. Vamos a pedir a los hermanos. Vamos a leer allí. Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Eso enseñó el apóstol Pablo a la iglesia. Entonces, ¿qué significa comer indignamente? Indignamente significa por lo menos dos cosas bien importantes. Es que usted no haya creído en el Señor y lo hace nada más por una religiosidad, por una tradición, pero no tiene a Cristo en el corazón. Pero no es salvo. Eso es comer indignamente.
el cuerpo y la sangre del Señor. Cuando usted no está seguro de que es salvo, cuando usted no está seguro de su vida en Cristo, no está seguro que Cristo vive en usted y come la cena del Señor, la Santa Cena, eso es comerla indignamente. La otra cosa, comer indignamente, tiene que ver con que usted en su vida como creyente haya un pecado. Pecado que usted no lo ha confesado. Y usted tiene un pecado escondido allí. Y así toma la Santa Cena, usted lo está haciendo indignamente. Porque no está en paz con Dios. O es posible no está en paz entre nosotros. Hay problemas entre nosotros. Y así toma la Santa Cena, eso es tomarla indignamente. Así que, hermanos, vamos a orar. Vamos a orar, incline su rostro, cierre sus ojos y hable con el Señor. Dígale al Señor cómo usted está. El Señor lo sabe cómo usted está. Oremos. Hable con el Señor. Y confiésele, dígale al Señor cómo está usted. Su salvación, dígaselo al Señor. Si hay algún pecado allí en su vida no confesado, confiéseselo al Señor. Y apártese. Para que pueda tener la libertad de tomar la cena o la Santa Cena. Pruébese cada uno a sí mismo. Es usted quien se va a probar. Y va a hablar con Dios y se lo va a decir al Señor. Si usted está en buenas condiciones para hacerlo, hágalo. Gócese y recuerde la obra de Cristo en la cruz. Señor, gracias porque cada uno ya habló contigo. Señor, tú lo sabes lo que cada uno te ha dicho a ti y conoce la condición de cada uno. Oramos, Señor, para que este acto, Señor, sea de bendición en la vida cristiana de cada uno. Que nadie pueda dejar de hacerlo si llena estos requisitos que tu palabra lo manda. Ayúdalo de una manera muy especial. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a invitar a los hermanos. Yo sé que el consistorio está fraccionado, no está el hermano Jorge, no está el hermano Romero, pero los que están aquí, hermano Saúl, no sé quién más está, está Luis, ¿algún otro hermano del consistorio? Pase. Los diáconos. Vengan los diáconos. ¿Hay más diáconos? No tenemos más diáconos. Hermano José Manuel, venga a ayudarnos. Ok. Véngase aquí a usted. Estamos ahí, ¿verdad? 4. Muy bien, vamos a. Muy bien, entonces, hermanos, vamos a pasar rápidamente. Pase allá. Allá, aquel lado. Usted va detrás de él.
Muy bien, ahí van a pasar con el pan y la copa. ¿Ya todos? Nos faltan todavía. Vaya pasando. Muy bien, vamos a comer el pan. Y la palabra dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he entregado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. En memoria de la obra, el cuerpo del Señor, comamos el pan. Amado Dios, en esta mañana estamos recordando la muerte de su Hijo, Jesús, en la cruz del Calvario, una obra maravillosa que hizo por cada uno de nosotros que representamos a una iglesia. Gracias, Señor, y que tomamos, Señor, este pan triturado, Señor, simbolizando el cuerpo de Jesucristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Sigue diciendo la palabra. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. En memoria de la sangre de Jesucristo, tomemos la copa. Fue grande, Señor, tu dolor para nosotros, Señor. No es fácil asimilar aquel sacrificio,
pero sentimos cuando tú dijiste, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue un momento muy difícil, Señor, pero entregaste tu vida y derramaste tu sangre, la sangre que nos limpia de todo pecado, la sangre del nuevo pacto, y que ahora, Señor, nos redime y que pagó el precio por nosotros. Por eso hoy te exaltamos, te honramos, Señor. Llénanos, por favor, de gozo, danos fe, alienta nuestro espíritu y que, Señor, la victoria ganada pueda ser un aliciente en medio de este mundo difícil, de este mundo lleno de aflicciones y pruebas, pero que tú nos has dado la victoria por medio de tu sangre preciosa. Sé exaltado, Señor, en el nombre de Jesús. Muy bien, estamos ahí de pie. Vamos a cantar un himno más. El 498. Hermano Luis, pásate por acá. Vamos a cantar Bueno, van a pasar los hermanos a recoger las copas. Recojan por favor las copas y después cantamos. Recojan las copitas y así paraditos vamos a cantar este precioso himno. Hay que servir al Señor. Ayer estuvimos en La Cañada y después nos vinimos y nos fuimos para Chalatenango. Estuvimos allá en un pueblo que se llama San Rafael. Luego regresábamos y a las 6 de la tarde estaba acostado en una hamaca allí en el Coyolito, esperando que nos vieran pupusas. Todo el día. Y venimos aquí contentos con los hermanos, felices. Habíamos andado todo el día en la obra del Señor. Así que hermanos, ese es el gozo. Ese es el gozo del creyente. Venite por acá. El gozo del creyente es servir al Señor, ¿verdad? Y qué bueno es que lo podemos hacer, porque cuando enfermamos, nada, no pasa nada. Fuimos a ver unos enfermos. Allá en Tahuilapa estuvimos viendo unos enfermos. Un pobre hermano que no puede moverse. Y él expresaba, decía, mire, estoy aquí postrado, pero nadie me viene a ver. Ahí están los hermanos de la iglesia, pero nadie se acerca a verme o a darme un vaso de agua. Mas los adventistas, esos sí han venido, pero los de la misión centroamericana, nada. Qué triste, ¿no? Un hombre tirado, con 2 muletas se puede movilizar un poquito, levantarse e ir al baño y apenas llegar a la cama, en una hamaca. Un hombre hijo de Dios, pero terrible la situación. Estamos, allá está, allá, no lo quiten, no nos hemos ido todavía. Vamos. Yo te sirvo porque te amo, tú me has dado salvación. No era nada y me buscaste y me diste tu perdón. Vidas hechas pedazos, corazones tristes, quebrados.
yo te sirvo porque me amaste, pues te diste a Dios por mí. Tú bajaste a este mundo y sufriste aquí por mí. Vidas hechas pedazos, corazones tristes y quebrantados, en ti encuentran vida por su muerte en la cruz. Eso ha sido usted. Usted ha encontrado vida en la cruz de Jesús, con Jesucristo. Vea lo que está delante de su banca. Ahí hay una casilla y están unos sobres. Tome su sobre, ponga su diezmo, ponga su ofrenda, porque los diáconos van a pasar ahorita a recoger las ofrendas y los diáconos. Agarre un sobrecito y échele allí, porque es para la obra del Señor. Es para que sigamos predicando, yendo hacia predicar allá a donde el Señor nos llame. Así que hay que ofrendar, hay que diezmar, hay que hacer, porque de todas maneras todo. Muy bien, vamos a pedir a los diáconos que pasen inmediatamente. 5. Pasen. Después que hayan terminado, el hermano Luis va a orar para despedir. Este día los hermanos van a recoger su canasta de víveres. Así que después pasan y el hermano Enrique va a estar por allí entregando las canastas. Vamos a orar. Oramos para despedirnos. Gracias, Padre, por esta mañana que pudimos estar en tu casa. Gracias porque pudimos gozarnos alabando tu nombre, aprendiendo de tu palabra, y sabemos que los más bendecidos cuando la ponemos en práctica somos nosotros, Dios, y te agradezco por la vida de nuestro hermano Juan Castaneda. Gracias también por este momento especial en la cual hemos tenido este momento de Santa Cena. Gracias, Dios, por el sacrificio. Gracias por tu perdón, por tu amor, Señor, hacia nosotros. Y gracias porque tú nos invitas a vivir una vida que te agrade a ti, Señor. Y oramos para que tú siempre nos ayudes y nos uses para tu obra, Dios. Llévanos con todo bien a nuestros hogares, y que esta semana que inicia, Padre, podamos vivirla, Señor, buscándote a ti, Dios, congregándonos, Señor, y cada día amándote más, Padre. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Va a regresar a su casa con muchos deseos de comer, y va a comer bastante porque va a ser un poquito tarde. Pasen adelante, recojan su víveres, su bolsa de víveres, y váyanse a su casa contentos.